Mi cuñada se burló abiertamente de mi esposo, sin imaginar que él era el inversionista clave que salvó la empresa familiar de su prometido, y que la verdad saldría a la luz esa noche. Desde que puedo recordar, mi familia siempre fue un nido de contradicciones. Aparentábamos armonía, pero por dentro todo era tensión contenida. No era una familia rota, pero sí profundamente fracturada por heridas antiguas que nadie se atrevía a nombrar. Crecí viendo cómo el amor se mezclaba con el resentimiento, cómo las palabras más dulces podían esconder las críticas más punzantes. En cada reunión, había una corriente invisible de competencia disfrazada de cariño, una lucha silenciosa por quien tenía la razón, por quien era mejor o más importante. Y esa lucha nunca se daba a la luz sin un costo emocional. Mi esposo y yo nos conocimos cuando yo ya había aprendido a protegerme con distancia. Él era un refugio inesperado en medio de aquel caos. Era calmado, firme y paciente, alguien que no se dejaba arrastrar por las tempestades familiares ni por las ironías hirientes que mi familia solía lanzar con sonrisa sarcástica. Con él sentía que podía ser yo misma, sin máscaras, sin miedo al juicio o al desprecio. Pero no todos en mi familia veían con buenos ojos esa unión. En particular, mi cuñada Elena, prometida del hijo mayor y heredero del negocio familiar, parecía empeñada en minar cualquier intento de acercamiento. Elena era inteligente, elegante, pero también cruel y orgullosa. Su desprecio hacia mi esposo era evidente, aunque siempre envuelto en un velo de bromas y comentarios que dejaban claro que no nos consideraba dignos de estar a su lado ni siquiera en las reuniones familiares. El negocio de su familia era la joya de la corona, una empresa con años de historia, un imperio que sostenía muchas de las expectativas y tensiones de todos nosotros. Sin embargo, ese imperio estaba tambaleándose, y nadie hablaba abiertamente de sus problemas. Las conversaciones sobre dinero, inversiones o crisis eran siempre evasivas, llenas de medias verdades y silencios incómodos. Mi esposo, que tenía experiencia en finanzas y una visión clara para los negocios, había ofrecido su ayuda discretamente. Pero había un pacto tácito: su rol debía quedar invisible para no despertar celos ni envidias. Aquella dinámica familiar era como una telaraña, cada movimiento, cada palabra, quedaba atrapado en las redes de los antiguos rencores. Los hermanos discutían en susurros, las madres tejían alianzas y los padres, ausentes emocionalmente, daban la espalda a los conflictos con indiferencia. Era un ecosistema tóxico disfrazado de cordialidad. Yo sentía el peso de todo eso cada vez que pisaba la casa de mis suegros o asistía a una cena familiar. Mi esposo, por su parte, se mantenía firme, pero no podía esconder la tristeza y frustración que le causaban las constantes humillaciones públicas de Elena, quien no perdía oportunidad para menospreciarlo delante de todos. En esas ocasiones, yo veía en sus ojos una mezcla de dolor y cansancio que me partía el alma. Lo peor era que muchos miembros de la familia minimizaban la situación. Es solo parte de cómo somos, decían, justificando con resignación el comportamiento tóxico. Pero para mí, y para mi esposo, eso no era suficiente. Había límites que no estábamos dispuestos a cruzar. Antes de la fiesta de compromiso de Elena con su prometido, la atmósfera era especialmente tensa. Sentía que algo estaba a punto de romperse, que esas reuniones ya no eran simplemente eventos sociales, sino el escenario de una verdad que estaba a punto de estallar. Mi esposo y yo nos preparamos con la esperanza de sobrevivir la noche sin conflictos, pero sabíamos que la tensión era una bomba de tiempo. Cada mirada de mi cuñada hacia él era un dardo venenoso. En sus palabras cargadas de sarcasmo, en sus silencios hirientes, en su indiferencia absoluta. Sentí como me quemaba por dentro el ver que la familia no solo ignoraba su talento y esfuerzo, sino que además lo despreciaba. Y a pesar de eso, él nunca perdió la compostura ni la dignidad. La familia, en su conjunto, parecía más interesada en mantener las apariencias que en enfrentar las verdades incómodas. Se reían, brindaban y hacían planes para el futuro, mientras bajo esa máscara de felicidad, el desprecio y la envidia corroían lentamente los cimientos de nuestra relación. Pero esa noche todo cambió. El prometido de Elena, sin previo aviso, tomó el micrófono durante el brindis y presentó a mi esposo no como un invitado cualquiera, sino como su socio y mentor en el negocio que estaba salvando a la empresa familiar. La sala quedó en silencio absoluto. Las caras de sorpresa y confusión eran palpables. De repente el desprecio se transformó en vergüenza y reconocimiento tardío. Mi cuñada, con el rostro desencajado, no sabía dónde meterse.
Había subestimado no solo a mi esposo, sino también a mí, y la verdad que por tanto tiempo intentaron ocultar salió a la luz de la manera más inesperada. Esa noche se rompieron muchas cosas, el silencio, las mentiras, las apariencias. Y aunque todavía quedaba mucho camino por recorrer, esa revelación fue el primer paso hacia un cambio que ninguno de nosotros esperaba. Nunca pensé que el peor golpe vendría de quien menos imaginaba, mi propia familia. Justo cuando creí que lo peor había sido la indiferencia y el desprecio constante hacia mi esposo, la traición se presentó como un puñal afilado, directo al corazón. Todo comenzó semanas antes de la fiesta. Mi esposo y yo habíamos decidido guardar silencio sobre su rol real en la empresa familiar. No queríamos alimentar más celos ni hacer que las tensiones crecieran. Él estaba colaborando discretamente para rescatar el negocio, invirtiendo tiempo, dinero y confianza. Pero Elena, mi cuñada, parecía decidida a destruir cualquier posibilidad de respeto hacia él. Un día, sin previo aviso, descubrí que Elena había difundido entre los demás familiares rumores malintencionados sobre mi esposo. No solo lo describía como un oportunista que solo buscaba su beneficio, sino que incluso insinuaba que estaba utilizando nuestra relación para manipular el negocio a su favor. Escuché con horror cómo alguien cercano a la familia repetía esas palabras llenas de veneno, como si fueran verdades absolutas. Fue entonces cuando comprendí que no solo nos ignoraban o menospreciaban, nos estaban atacando directamente, sembrando dudas sobre nuestra integridad y honestidad. Esa traición dolió más que cualquier desprecio visible, porque atacaba nuestra esencia, nuestra confianza y el amor que habíamos construido. Recuerdo el día que me enteré con detalle. Estaba en la cocina de la casa de mis suegros, lavando platos mientras escuchaba a escondidas una conversación entre mi cuñada y una prima. Elena hablaba con desdén, sin ocultar su desprecio. No sé cómo mi hermano puede estar involucrado con alguien tan falso. Ese tipo solo quiere su parte del pastel, y mi prometido está cegado. Esto va a explotar pronto, ya verán. Sentí que el aire me faltaba. El dolor fue inmediato, un nudo en la garganta que me impedía respirar. No podía creer que alguien tan cercano, alguien que debería querer lo mejor para la familia, nos lanzara esas cuchillas tan crueles. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta necesidad de destruir? Esa traición me hizo cuestionarlo todo. ¿Había estado ciega? ¿Había ignorado señales? ¿Y qué pasaría ahora con mi esposo, con nuestra relación, con nuestro futuro? Lo peor fue ver la reacción de mi esposo cuando le conté. Su rostro se llenó de una mezcla de tristeza y rabia contenida. Me dijo que esperaba enfrentarse a eso, que no era la primera vez que la familia intentaba desacreditarlo, pero que esta vez era distinto, porque era algo público y profundo. Lo sentí vulnerable, herido, y también culpable por no haberlo protegido mejor. A partir de ese momento, cada encuentro familiar se volvió una batalla emocional. Sentía cómo nos miraban con sospecha, cómo cuchicheaban a nuestras espaldas, y cómo mis intentos por defender a mi esposo eran recibidos con indiferencia o burla. Me dolía ver que la familia, en vez de apoyarnos, elegía dividirnos y enfrentarnos. Me costó mucho no caer en la desesperación o el odio. Sentía que todo el esfuerzo y el amor que habíamos puesto en esta relación se desmoronaban por la falta de respeto y la traición. Hubo noches interminables en las que lloré sola, preguntándome si había cometido un error al confiar en ellos, al creer que podía haber un lugar para nosotros dentro de esa familia. Pero a pesar del dolor, algo dentro de mí empezó a cambiar. Empecé a ver con más claridad la toxicidad que nos rodeaba, la manera en que la lealtad familiar se había convertido en una jaula que impedía nuestro crecimiento. La traición de Elena fue como un espejo que reflejaba no solo su crueldad, sino también lo que habíamos permitido aceptar por miedo o por culpa. Esa traición fue, paradójicamente, un despertar. Porque aunque la herida sangraba, me di cuenta de que no podía seguir aceptando ese veneno disfrazado de amor. Mi esposo merecía respeto y apoyo, y yo también merecía vivir sin sentirme atrapada en un juego de manipulaciones y desprecios. La herida era profunda, pero también era la chispa que encendió la llama de la determinación. Sabía que no podía permitir que la traición definiera nuestra historia, pero para eso, primero tenía que enfrentar el dolor, reconocer la verdad y prepararme para lo que vendría. Esa noche, cuando Elena soltó sus venenos y la familia comenzó a dividirse aún más, algo dentro de mí se rompió. No sabía en ese momento cuánto iba a cambiar mi vida,
pero sentí que había llegado la hora de tomar una decisión que marcaría un antes y un después. La traición ya no era solo un golpe, era la señal de que debía proteger lo que realmente importaba, a mi esposo y a mí misma, cueste lo que cueste. Después de la traición de Elena, sentí que estaba al borde del abismo. Cada día que pasaba, la toxicidad de mi familia se hacía más insoportable, como una presión constante que amenazaba con aplastarme. Pero lo que realmente me llevó al punto de quiebre no fue solo el desprecio o los cuchicheos, fue darme cuenta de cuánto me estaba sacrificando por mantener la ilusión de una familia unida que en realidad nunca había estado ahí para mí ni para mi esposo. Me levantaba cada mañana con ese peso en el pecho, esa ansiedad silenciosa que te consume por dentro. Pensaba en todas las veces que había cerrado los ojos para evitar enfrentar la realidad, en las veces que había puesto la lealtad familiar por encima de mi propio bienestar y el de mi pareja. Me sentía atrapada en un laberinto sin salida, donde la única constante era la decepción. La culpa era mi compañera silenciosa. Sentía culpa por querer alejarme, por pensar que quizás estaba siendo egoísta al no soportar más la situación. Me preguntaba si estaba fallando como hija, hermana o esposa. Pero sobre todo, luchaba con la culpa de proteger a mi esposo, de no querer que sufriera más a causa de esa familia que tanto lo había ignorado y menospreciado. Hubo noches en las que lloré en silencio, con la cabeza enterrada en las manos, preguntándome cuánto más podría aguantar. Me sentía sola, aunque tenía a mi esposo a mi lado. Él era mi refugio, pero también podía ver en sus ojos el cansancio de cargar con esa lucha constante. Sabía que no era justo para ninguno de los dos seguir así. Una noche, después de una reunión familiar llena de miradas frías y comentarios hirientes, me encerré en nuestro cuarto y me miré al espejo. No reconocía a la mujer que veía, ojos cansados, piel apagada, sonrisa forzada. En ese instante supe que tenía que cambiar algo. No podía seguir permitiendo que la toxicidad familiar nos destruyera. Fue un momento de claridad dolorosa, debía elegir entre seguir sufriendo en silencio o poner un límite, aunque eso significara romper con lo que conocía, con lo que me habían enseñado sobre la familia y la lealtad. Sabía que la decisión no sería fácil, que implicaría enfrentamientos, rechazo y posiblemente perder la relación con quienes siempre habían sido mi sangre. Pero también comprendí que seguir sacrificándome era traicionarme a mí misma. Mi esposo merecía respeto, y yo merecía vivir sin miedo ni resentimiento. Teníamos derecho a construir nuestra propia historia, lejos de ese veneno que nos había consumido por tanto tiempo. Pensé en todo lo que habíamos logrado juntos, en la fuerza que habíamos encontrado el uno en el otro, y entendí que ese amor debía ser nuestra prioridad. No podía permitir que la opinión destructiva de otros nos definiera ni nos separara. Al día siguiente empecé a trazar mentalmente el camino para poner esos límites. Sabía que no sería un proceso rápido ni sencillo, que habría dolor y conflictos, pero también sentí una especie de alivio, como si una carga pesada comenzara a soltarse de mis hombros. Fue un acto de valentía, sí, pero también de amor propio. Decidí que ya no viviría para complacer ni para soportar, sino para proteger lo que realmente importa, nuestra paz, nuestra dignidad y nuestro futuro juntos. Ese punto de quiebre marcó el inicio de una transformación profunda. Aunque la herida aún estaba abierta, ya no estaba dispuesta a sangrar en silencio. Había llegado la hora de hablar, de confrontar, de exigir respeto y verdad. Y así, con miedo pero con determinación, empecé a preparar el terreno para lo que vendría, la confrontación que cambiaría todo, la verdad que pondría a cada uno en su lugar, y la construcción de un nuevo yo, libre de ataduras tóxicas. Porque a veces para crecer y sanar, es necesario romper con lo que duele, aunque eso signifique romper con la familia. Llegó el día que temía y esperaba a la vez. Había pasado noches en vela ensayando qué decir, cómo enfrentar a Elena y al resto de la familia, preparando mi voz para no quebrarme, aunque sabía que la verdad que llevaba dentro era demasiado pesada para ser silenciada más tiempo. Nos reunimos en la casa familiar. El aire estaba cargado de una tensión que parecía aplastar todo intento de alegría. La misma atmósfera que siempre precedía a los conflictos, esa mezcla de miradas esquivas, susurros escondidos y sonrisas falsas. Pero esta vez yo no estaba dispuesta a callar. Elena apareció con su habitual aire de superioridad, segura de que podía seguir menospreciándonos sin consecuencias. Mi esposo caminaba a mi lado, firme y sereno, apoyándome sin decir una palabra. Sentí su fuerza y eso me dio el valor para empezar.
Tomé aire profundo y dije con la voz más firme que pude encontrar. Quiero hablar. Ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien. Hubo un silencio incómodo, una pausa que se extendió demasiado y que sentí como una daga en el pecho. Elena me miró con desdén, como si yo fuera una intrusa que se atrevía a romper el orden natural que ella creía que debía reinar. ¿Y qué tienes que decir?, preguntó con esa voz cortante que siempre había usado para hacerme sentir pequeña. Respiré otra vez y empecé a soltar la verdad, sin filtros ni excusas. No puedo seguir permitiendo que mi esposo y yo seamos ignorados, relegados y despreciados en esta familia. No puedo seguir siendo cómplice de ese silencio que ha mantenido escondida una verdad importante. Él es el verdadero motor detrás del éxito del proyecto de tu prometido, Elena. Él fue quien invirtió y creyó en ese sueño cuando nadie más lo hizo. La reacción fue inmediata. Algunos se miraron entre sí, otros bajaron la mirada, pero Elena solo se quedó congelada, con la cara pálida y los ojos llenos de furia contenida. ¿Cómo te atreves?, escupió, la voz temblando. ¿Quién te crees para venir a destruir lo que hemos construido? Tú no entiendes nada de lo que hemos pasado. Pero yo ya no estaba dispuesta a dejarme intimidar. Seguía adelante sintiendo que cada palabra era un pedazo de la cadena que me ataba a ese pasado doloroso. No vine a destruir nada, vine a mostrar la verdad. A terminar con las mentiras y las injusticias. Mi esposo no es un parásito ni un intruso, es quien ha sostenido este negocio cuando otros dudaban. Y tú, Elena, lo que hiciste fue una traición profunda, no solo a él, sino a toda la familia, al ignorarlo y burlarte de él sin saber realmente quién es. El murmullo creció, las miradas se volvieron más intensas, algunos parecían defender a Elena, otros finalmente entendían lo que hasta ahora había sido un secreto a voces. Elena dio un paso adelante, lista para responder, para atacar, pero mi esposo intervino con calma, mostrando una seguridad que nunca antes había visto en el frente a ellos. No vine a pelear, vine a aclarar las cosas. La verdad es que siempre he querido trabajar con esta familia, pero el desprecio y la desconfianza me han hecho reconsiderar muchas cosas. El respeto no se exige con palabras hirientes ni exclusiones, se gana con acciones y con reconocimiento. Ese momento fue crucial. Hablar con esa calma, sin perder la dignidad, sin caer en insultos, fue lo que marcó la diferencia. Vi cómo la expresión de Elena se endurecía, cómo los demás empezaban a cuestionar sus propias actitudes. Me sentí vulnerable, sí, porque no había vuelta atrás. Pero también sentí una liberación tremenda, como si por fin estuviera limpiando años de polvo y oscuridad. Esta familia ha sido mi hogar, pero también mi cárcel, dije con voz temblorosa. No puedo seguir viviendo con miedo ni con resentimiento. Tengo derecho a ser escuchada, a proteger a mi esposo y a exigir respeto. No quiero seguir siendo la que calla para mantener una falsa armonía. Elena no dijo nada más. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Algunos miembros de la familia se quedaron en silencio, otros se acercaron a mí y a mi esposo, sorprendidos pero empezando a entender. Aquella noche la verdad salió a la luz. Fue doloroso, desgarrador, pero también necesario. Porque solo enfrentando la realidad podríamos empezar a sanar, a reconstruir, o a decidir cada uno qué camino tomar. Salí de esa reunión con el corazón pesado pero con la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, había sido fiel a mí misma. Había dejado de ser víctima silenciosa para convertirme en alguien que se respeta y exige respeto. Esa confrontación fue un punto de inflexión, un momento que cambió no solo la dinámica familiar, sino también la forma en que yo me veía a mí misma. Ya no era la mujer que agachaba la cabeza para evitar conflictos, era alguien que estaba lista para proteger su paz sin importar el costo. Porque a veces decir la verdad duele, pero el silencio duele más. Después de la confrontación, algo cambió dentro de mí. Por primera vez en años, sentí que tenía el poder de decidir qué iba a permitir y qué no dentro de mi familia. Ya no quería seguir siendo la mujer que se sacrificaba para mantener una paz falsa, que se tragaba el dolor para evitar el conflicto. Era momento de trazar líneas claras, de proteger mi espacio emocional y físico, y de cuidar a mi esposo como nunca antes. Los límites no fueron fáciles de poner. Al principio me sentí insegura, como si estuviera traicionando una especie de código no escrito que dictaba que la familia estaba por encima de todo, incluso de nuestro bienestar.
Pero pronto entendí que sin esos límites, la toxicidad seguiría devorándonos, y yo no estaba dispuesta a seguir siendo víctima. El primero fue el límite del tiempo. Dejé de asistir a reuniones familiares donde sabía que me iban a humillar o donde el desprecio hacia mi esposo sería evidente. No era egoísmo, era sobrevivencia. Aprendí a decir no, a justificarme con firmeza y a no sentir culpa por hacerlo. También establecí límites emocionales. Decidí no responder a provocaciones ni a comentarios hirientes. En lugar de hundirme en discusiones interminables, opté por el silencio o por alejarme cuando la conversación se tornaba tóxica. Al principio, Elena y algunos otros intentaron presionarme, cuestionarme, hacerme sentir culpable. Pero cada vez que sentía ese impulso, recordaba todo el daño acumulado y lo mucho que necesitaba proteger mi salud mental. En casa, con mi esposo, construimos un refugio. Nuestro hogar se convirtió en un espacio sagrado donde las palabras de respeto, cariño y apoyo eran las únicas permitidas. Fue un proceso lento porque la herida de la familia no desaparecía de inmediato, pero cada día era un paso hacia adelante. El límite más difícil fue el de la comunicación. Aprendí a elegir con cuidado qué información compartir y con quién. Dejé de dar explicaciones largas y agotadoras a quienes no estaban dispuestos a escuchar de verdad. Eso me liberó de la necesidad de buscar aprobación o validar mi dignidad en boca de quienes no la respetaban. Por supuesto, no todo fue fácil ni lineal. Hubo retrocesos, momentos de debilidad en los que sentí la tentación de volver a ceder, de intentar arreglar lo imposible. Pero entonces recordaba la mirada de mi esposo aquella noche, la fuerza que nos dimos el uno al otro, y me sostenía en mi decisión. Lo más liberador fue darme cuenta de que poner límites no era un acto de egoísmo, sino un acto de amor propio y de respeto hacia mi esposo y hacia mí misma. Era decir basta a la toxicidad que nos había estado consumiendo y abrir espacio para la paz que tanto necesitábamos. Cada límite que puse fue una victoria silenciosa, un acto de coraje que me permitió reconstruir mi autoestima y mi confianza. Porque aunque la familia duele, no tiene por qué destruirnos. Hoy sé que esos límites son los que me protegen, los que me permiten elegir qué quiero para mi vida y con quién quiero compartirla. Y aunque todavía hay días difíciles, sé que el poder está en mis manos, y eso me llena de una fuerza nueva, profunda y verdadera. Cuando me di cuenta de que podía poner límites, también tuve que enfrentar una verdad que me dolía profundamente: la familia no siempre significa obligación incondicional. Durante años había vivido con la pesada carga de la culpa cada vez que pensaba en alejarme, en no estar disponible para ellos, en no soportar sus humillaciones. Me decía a mí misma que el sacrificio era parte del amor familiar, que debía aguantar, callar y complacer para mantener la unidad. Pero esa unidad a la que tanto me aferraba estaba rota desde hacía mucho tiempo, y yo estaba pagando el precio con mi paz mental, con mi felicidad y la de mi esposo. La decisión de priorizar nuestra paz fue un acto que costó lágrimas y noches de insomnio, pero también fue un acto de valentía y autorrespeto. Elegir la paz significaba, en muchos momentos, decir no a reuniones, a llamados, a invitaciones que sabía que solo abrirían viejas heridas. Fue doloroso escuchar las críticas y los reproches, sentirme señalada como la desleal, la que se aparta cuando la familia más la necesita. Pero aprendí que nadie tiene derecho a exigirme que me sacrifique a costa de mi bienestar. Con cada no que dije, la culpa golpeaba con fuerza. Pensaba en mis padres, en mis hermanos, en las tradiciones familiares que parecían dictar que uno debe anteponer siempre a la familia. Pero luego miraba a mi esposo, lo veía a él, y recordaba lo mucho que habíamos sufrido juntos, lo que nos habíamos apoyado para salir adelante. Era imposible continuar ignorando esa realidad. Elegir la paz sobre la obligación fue también elegir un camino diferente para mi vida. Un camino donde la felicidad y la tranquilidad emocional valían más que las apariencias o las expectativas sociales. Fue aceptar que no todo lo que viene en nombre de la familia es amor verdadero. A veces es manipulación, es control, es dolor disfrazado de tradición. Este cambio me ayudó a redefinir quién soy y qué quiero. Me di cuenta de que mi identidad no estaba atada a la aprobación familiar, sino a la autenticidad con la que vivo mi día a día. Mi esposo y yo empezamos a construir nuestro propio círculo, más pequeño, pero mucho más sano y lleno de respeto. La libertad que sentí al soltar la obligación tóxica fue inmensa, pero también vino acompañada de un duelo. Porque renunciar a ciertas expectativas implica perder algo, aunque sea un espejismo.
Y eso duele. Duele soltar la imagen idealizada de una familia perfecta, duele enfrentar la realidad tal como es, con sus grietas y sus traiciones. Sin embargo, ese duelo fue necesario para poder sanar. Me permitió abrir espacio para relaciones más sanas, para vínculos donde la paz no es una concesión, sino una base. Hoy sé que no estoy sola, que hay muchas personas que han tenido que hacer este mismo difícil recorrido, y eso me da fuerza. Elegir la paz fue también elegir cuidar de mi salud mental, de mi bienestar emocional y el de mi esposo. Fue decirnos a nosotros mismos que merecemos respeto, amor y tranquilidad, sin importar lo que otros piensen o digan. Fue un acto de amor profundo hacia nosotros mismos. Y aunque la familia aún tiene un lugar, ya no es el único ni el más importante. Ahora elijo a quien dejo entrar en mi vida, con quien comparto mi tiempo y mi energía. Porque la paz no es un lujo, es una necesidad vital. Este camino no ha sido fácil, pero cada paso ha valido la pena. Porque al final, la paz que escogí es la que me ha permitido volver a confiar, a amarme, y a soñar sin miedo. Después de tomar la decisión de elegir la paz por encima de la obligación familiar, la vida empezó a tomar un rumbo que, aunque incierto, sentí como un renacer. No fue algo inmediato, hubo días en los que la culpa me devoraba, y otros en los que la soledad se sentía demasiado pesada. Pero poco a poco esa carga empezó a transformarse en una nueva forma de entenderme a mí misma y a mi familia. Lo primero que noté fue el alivio. Un alivio profundo, como si una presión invisible que me oprimía el pecho se hubiera ido. Ya no sentía la necesidad constante de demostrar que merecía amor o aceptación. No más miradas juzgadoras ni silencios cargados de resentimiento cuando mi esposo y yo llegábamos a alguna reunión familiar. Eso, aunque parezca pequeño, fue un gran paso hacia mi sanación. Claro que la familia no desapareció de mi vida, pero nuestra relación cambió. Se volvieron distantes, sí, pero también menos tóxicos. Pude mantener contacto sin que me sintiera obligada a soportar humillaciones o manipulación. Poner límites me permitió cuidar mi energía y decidir cuándo y cómo estar presente. Esa claridad me enseñó que no siempre es necesario estar cerca para amar o para sanar. Mi esposo y yo, que habíamos estado en una batalla silenciosa contra esa toxicidad, ahora éramos un equipo más fuerte y unido. Su apoyo fue fundamental, juntos aprendimos a construir un espacio seguro donde las palabras dolieran menos y el cariño fuera genuino. Nos dimos permiso para soñar sin miedo a ser juzgados, para avanzar sin arrastrar las cadenas del pasado. Un cambio que me sorprendió fue cómo empecé a ver a mi familia con otros ojos. Ya no eran villanos ni enemigos, sino personas con sus propias heridas y limitaciones. Eso no justificaba sus actos, pero me permitió soltar el odio y el rencor que tanto daño me habían hecho. Aceptar que no todos están preparados para amar de manera saludable fue liberador y doloroso a la vez. El crecimiento personal que experimenté me llevó a reevaluar mis relaciones en general. Aprendí a detectar las señales de toxicidad y a no justificar comportamientos dañinos, ni en familia, ni en amistades, ni en ningún ámbito. Puse más atención a cómo me sentía y empecé a priorizar mi bienestar emocional. Eso cambió radicalmente mi vida social y mi forma de relacionarme. Además, esta experiencia me enseñó el poder de la honestidad y la valentía. Hablar la verdad, aunque incomode y asuste, es un acto liberador. Me di cuenta de que muchas veces el silencio es cómplice de la manipulación y que poner límites no es egoísmo, sino una forma sana de cuidarse. Fue un aprendizaje que quiero compartir y que sé que puede ayudar a otros que atraviesan situaciones similares. Por otro lado, el proceso de crecimiento no estuvo exento de retos. Hubo momentos en que la nostalgia por la familia que quise tener me golpeó fuerte. Momentos en que dudé si no estaba siendo demasiado dura o si podría haber hecho más por salvar ciertos lazos. Pero al final, comprendí que el amor no debería ser un sacrificio constante ni una cárcel emocional. Hoy me siento más libre, más auténtica. La paz que elegí ha transformado mi mirada hacia mí misma y hacia los demás. He aprendido que no es necesario cargar con la culpa ni la obligación para ser buena hija, hermana o esposa. Que a veces alejarse es el acto más grande de amor propio que uno puede tener. Este crecimiento también me ha dado la fuerza para soñar en grande. Para imaginar un futuro donde mi familia elegida, esa que construyo día a día con respeto y cariño, sea el refugio seguro que todos merecemos. Para abrirme a nuevas amistades,
nuevas experiencias y nuevas oportunidades sin miedo a repetir patrones dañinos. Y aunque mi historia familiar sigue siendo compleja, ya no me define ni me limita. Ahora sé que puedo ser dueña de mi narrativa, que puedo escribir un nuevo capítulo donde la traición y el dolor sean solo una parte, pero no el final. Comparto esto con quienes leen, esperando que mis palabras puedan iluminar un poco su camino. Porque no estamos solos en estas luchas, y aunque el proceso sea difícil, la luz al final del túnel existe. La paz y el crecimiento son posibles, aunque vengan acompañados de pérdidas y despedidas. Al final, lo más valioso que me llevo de todo esto es el aprendizaje profundo de que el amor más importante es el que me doy a mí misma. Y con ese amor construyo mi presente y mi futuro con la certeza de que merezco respeto, felicidad y tranquilidad.